enseñanza esta mañana. Nuestra identidad define nuestro estilo de vida. Nuestra identidad define nuestro estilo de vida. Ayúdenme, hermanos, a modo introductorio, a analizar algo. ¿Alguien puede decirme en qué se pueden parecer, en qué se parecen un cerdo y un caballo? Complicado. ¿En qué se parece un águila a una gallina? Son aves, ¿no es cierto? La una ave de alto vuelo, la otra un ave de corto vuelo, dijo un familiar. ¿En qué se parece un demócrata a un comunista? Hay muchas diferencias, ¿no es cierto? Hablando un poquito pues del tema político en el que estamos pues. En realidad, hermanos, las similitudes entre estas cosas son bastante pocas, muy pocas. De hecho, son mucho más marcadas las diferencias que encontramos entre ellos que los mismos parecidos. Y en ese mismo sentido, preguntémonos entonces en qué se parecen un cristiano a un incrédulo. ¿En qué se parece un cristiano a un incrédulo? La verdad, mis amados, es que en lo que más nos deberíamos de parecer es sencillamente en que somos seres humanos. Porque en lo concerniente a carácter, en lo concerniente a personalidad, cada vez deberíamos de parecernos menos el creyente, el cristiano, del incrédulo. Cada día deberíamos de parecernos menos, mis amados. Igual que en los ejemplos que pusimos inicialmente, debería de ser más marcadas las diferencias que las similitudes, tanto entre cristianos como entre inconversos. Entonces, ¿dónde radica el meollo de este asunto? En nuestra identidad, mis amados hermanos. Nosotros actuamos según lo que creemos que somos. Esa es la manera, esa es la forma en cómo nosotros definimos entonces nuestros estilos de vida. ¿Qué es lo que creemos o quién nosotros creemos que somos? Si nosotros creemos realmente con profunda convicción de que somos cristianos, pues obviamente ese solo hecho de tener esa convicción va a marcar una profundísima diferencia en mis actitudes, en mis estilos de vida. Si yo me creo un delincuente, pues voy a actuar como delincuente. Si yo me creo un narcotraficante, voy a actuar como narcotraficante, etcétera, etcétera, etcétera. Actuamos dependiendo aquello con lo que nos identificamos. Y esto era lo que el apóstol Pablo quería que sus lectores originales y nosotros, por extensión, entendiéramos. Veamos cómo lo explica Pablo en las Escrituras. Leamos entonces, acompáñenme por favor a la carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. En la Nueva Biblia de las Américas, el apóstol Pablo dice lo siguiente: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra, mis amados hermanos. A modo contextual, Pablo no solo ha mostrado el inmenso poder de Dios que operó en la resurrección de Cristo y también en la salvación de los pecadores redimidos, sino que también ha descrito lo indescriptible, por decirlo de alguna forma, el amor infinito de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos ha dicho. En otras palabras, el hombre no alcanza a razonar, ni siquiera a imaginar
el inmensísimo y puro amor de nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotras, sus ovejas. Pero desde el capítulo 4, el apóstol nos ha enseñado a los efesios y a nosotros también que la salvación que obró Dios por medio de Jesucristo se debe de llevar a la praxis en la vida diaria del creyente, en cada área, en cada aspecto. Es decir, esto no se trata solamente de conocimiento intelectual meramente, no se trata solo de teología, sino, esa teología no sirve de nada, no tiene valor alguno si usted no la lleva a la práctica. Y empezó entonces por la vida de la iglesia, como ya lo vimos en los mensajes anteriores, donde la vida, el poder y el amor de Cristo se deben de ver reflejados en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y donde cada miembro habita también se debe de ver reflejado en la unidad. Ese es el amor de Cristo, la unidad. A eso nos debe llevar el amor, la compasión, la gracia, la fidelidad de nuestro Padre Celestial, de nuestro eterno Salvador, a que vivamos en unidad, tanto acá en la congregación como cada uno de nosotros en nuestros hogares y diferentes entornos. Esa unidad se va a obtener por el deseo y la búsqueda de la verdad de la palabra de Dios, y dejándonos transformar por esa poderosa verdad. Cuando nosotros nos dejamos procesar por la palabra del Señor, obviamente va a haber unidad en la iglesia y unidad en las familias. En otras palabras, la salvación por medio de Jesucristo no es solo, vuelvo y reitero, mera teología, ni una religión, muchísimo menos, sino una nueva creación, una nueva vida. Eso es entonces la salvación por medio de Cristo Jesús, nuevas criaturas. Y todo esto entonces apunta al hecho de que una naturaleza cambiada demanda entonces un comportamiento cambiado, diferente. Es como si el apóstol nos dijera en este momento, en vista de que Dios les ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús, los ha empoderado con el poder y los dones del Espíritu Santo, los ha hecho parte de su nuevo pueblo, la iglesia. Entonces aquí les presento la manera de cómo debe de vivir cada creyente su nueva vida. Ya les expliqué todo lo que Cristo ha hecho por todos nosotros, dice Pablo. Ahora entonces mire lo que demanda de nosotros, lo que Él espera de nosotros, lo que hagamos nosotros con esa nueva vida que de Él hemos recibido. Así es que, hermanos, en la porción que consideraremos el día de hoy, el apóstol introduce el marcado contraste que existe entre el vivir del incrédulo y el vivir del cristiano realmente espiritual. Pablo pasa de lo general a lo específico, dando primero algunas características del andar del viejo hombre, de cómo andan las personas que no son creyentes, y luego algunas otras características de la manera en cómo viven las nuevas criaturas, los hombres nacidos de nuevo. Y vamos a dividir eso en dos encabezados entonces. Primeramente, la identidad y la vida del hombre sin Dios. Y en segundo lugar, la identidad y la vida del cristiano. Veamos pues entonces este primer aspecto, la identidad y la vida del hombre sin Dios. En el primer versículo del capítulo 4, ustedes no sé si recordarán, Pablo dijo lo siguiente, Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Mire pues, que vivan de una manera digna. Como creyentes se nos ha establecido a nosotros un estilo de vida acorde a Dios y al llamado que Él nos ha hecho a vivir, como en santidad, de manera diferente a las personas que no son creyentes. Así es que entonces inicia describiéndonos cómo vive ese no creyente. Primeramente, el estilo de vida del inconverso se basa en la vanidad de su mente, es lo que dice el versículo 17, releámoslo. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Pablo busca que los efesios
comprendan que ya no son como los inconversos. Él quiere que estén convencidos que ahora son una especie, miren esto, son una especie diferente. Y por esa razón, la primera recomendación es a que ya no anden, es decir, ya no vivan, ya no se comporten de la misma manera que se comportan aquellos que no conocen al Señor. Porque ese tipo de persona solo piensa, dice Pablo acá, en cosas vanas, en cosas futiles, cosas que no tienen un verdadero valor para la vida y menos para la vida espiritual. En los pensamientos de estas personas no hay propósitos claros para hacer el bien. De hecho, lo que Pablo está diciendo es que la gente que no tiene una verdadera relación con el Señor son incapaces de producir resultados que agraden a Dios, ni tan siquiera en sus pensamientos piensan en cómo agradar a Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y esta, mis amados hermanos, es la principal característica de los incrédulos. Una mente, es decir, su mente, sus pensamientos y como consecuencia su vida en general, solo se ocupan de lo netamente pasajero y efímero, lo meramente vano. Sin duda alguna, cuando una persona se convierte al cristianismo, como lo vamos a ver un poco más adelante, lo primero que tiene que cambiar es su forma de pensar, es su mentalidad. Esa es la fuente de todo lo que se hace y se vive a lo largo de la vida, nuestra forma de pensar. La vida de un incrédulo, según lo que está diciendo Pablo, y que lo podríamos aplicar tranquilamente hoy en día o a nuestras vidas o a la vida de aquellas personas que aún no han nacido de nuevo, está destinada a la trivialidad de manera absoluta en pensamientos y acciones. Para no ir tan lejos, un par de ejemplos. Mientras que un buen cristiano, ¿cuáles son los buenos hábitos de un buen cristiano? O al menos, ¿cuáles deberían de ser? Levantarse, orar, meditar en la palabra del Señor y en el Señor mismo. Mientras que el inconverso promedio, desde que se levanta hasta que se acuesta, está pensando sobre todo en dinero, en trabajo. Cómo producir dinero, cómo cuidar ese dinero y cómo gastarnos ese dinero. Mientras que un hijo de Dios piensa en cómo servir al Señor, en cómo podemos hacer el bien a los demás, un inconverso, ¿saben qué piensa? En cómo Dios y los demás pueden beneficiarlo a él. El inconverso siempre está pensando en cómo me beneficio de Dios, mientras que el creyente está pensando en cómo yo puedo servir y adorar cada vez con mayor veracidad, con mayor autenticidad a nuestro Padre Celestial. Y amados, la persona que no ha sido regenerada por el Señor, consume entonces sus energías en pos de metas meramente egoístas. Cuán difícil es, hermanos, salir del egoísmo. Piensa muchas veces en la acumulación de lo que no pasa de ser temporal, buscando satisfacción en lo que de por sí es engañoso y decepcionante. Miren, por ejemplo, yo estoy casi seguro de que la mayoría, creería que todos los que estamos acá con la ayuda del Señor, creo que se va llegando un viernes, un sábado, y ya nos estamos preparando o programando para el domingo ir a adorar al Señor a la congregación. Mientras que, imagínense lo que está pensando un inconverso que no conoce absolutamente nada de Dios, ¿en qué es lo que más piensa cuando se va llegando el viernes y el sábado y sobre todo cuando es quincena? ¿Para dónde nos vamos a ir de furrusca esta noche, este fin de semana? ¿O en dónde nos vamos a gastar la plata? ¿O para dónde es que me voy a volar? ¿No es cierto? La persona no regenerada planea y resuelve todas las cosas con base en su propia manera de pensar, solo en sus pensamientos. Él es él, llevado de su parecer. Él mismo se convierte en su propia autoridad final y sigue su propio pensamiento hasta sus consecuencias y resultados últimos, según Pablo, cargados
de vanidad. Mientras que el creyente, ¿qué hace? Medita y piensa, reflexiona, o al menos vuelvo y hago la aclaración, debería de ser así. ¿En qué dice el Señor de cómo debo de actuar en esta situación? Entre las intenciones de un inconverso y sus decisiones, casi nunca existe Dios o algo de su propósito divino. ¿Por qué? Porque su egocentrismo es lo que caracteriza su vida y su mundo. Su egocentrismo. Yo soy el centro del mundo y el mundo gira alrededor de mí. Esa es la forma de pensar de una persona que no tiene una mente realmente regenerada, cuya mente, cuyos pensamientos, dice Pablo, es vano, es fútil. Pero en segundo lugar, la causa de este estilo de vida es, dice la palabra, la ignorancia y la dureza de corazón. Mire lo que es el versículo 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Inspirado por el Espíritu Santo, la afirmación de Pablo es que el entendimiento, esto es el razonamiento, la mente, el pensamiento de los incrédulos, no es capaz ni está dispuesta a comprender las cosas de Dios, porque Pablo aquí está hablando de la ignorancia espiritual, ¿no es cierto? Porque puede haber personas demasiado inteligentes de manera académica, intelectualmente, pero espiritualmente totalmente a ciegas. Como un cuarto, dice Pablo acá, está enceguecido, a oscuras, un cuarto que está completamente cerrado, hermético, oscuro y en tinieblas, que no se le permite entrar ni un mínimo rayito de luz. Eso es lo que hay de fondo cuando Pablo dice, están enceguecidos y en tinieblas. Y la causa de esa mente tan oscura y tenebrosa es, en primer lugar, su propia ignorancia espiritual. Es decir, su falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento los lleva de Dios, obviamente, los lleva a una conducta reprochable, condenable, pecaminosa. Porque muchos creen que lo que están haciendo es lo correcto. Porque quizá es aprobado por la sociedad. Y sucede que cuando la sociedad o incluso la Constitución aprueba algo, todo mundo da por sentado que eso es lo correcto, ¿no es cierto? Pero es que sucede que en la Constitución no se habla de pecado. De hecho, muchas de las ciencias y filosofías de esta época no hablan de pecado, hablan de errores que se cometen. La Biblia sí le llama pecado al pecado, hermanos. Como lo dice el apóstol Juan en su primera pequeña carta, primera de Juan 2:11, dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Miren pues, porque las tinieblas han cegado sus ojos. A los lectores tanto de Pablo como de Juan, su falta de conocimiento de las cosas de Dios los ha enceguecido, los ha llevado a las tinieblas espirituales, al punto de creer que el pecado en el que están incurriendo está bien, que todo lo malo que están haciendo con su vida, sus malos pensamientos, sus malas acciones, sus malas palabras y sus sucias intenciones están bien, porque sencillamente el ciego no sabe lo que hace muchas veces, no ve lo que hace. Y así entonces dice el Pablo, están las personas sin Cristo. Y tal vez nos podamos estar imaginando así. Así son los terroristas, así son los violadores, así en tinieblas están los narcotraficantes y grandes asesinos. No, hermanos, al que Pablo está describiendo aquí es a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las personas más cercanas que no conocen de Cristo, porque están en las mismas tinieblas, solamente que cada quien vive sus tinieblas en su propio escenario. Pero eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo acá. Tal como en nuestros tiempos, el esposo, la esposa, los padres y los hijos, cuando no conocen la voluntad y la santidad de Dios,
no tienen problema con el pecado, hermanos. No tienen problema con la infidelidad a su pareja, muchos no tienen problema con el abandono a sus hijos, no tienen problema con el irrespeto y la desobediencia a los padres, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Y para muchos, este mal comportamiento es parte de la vida moderna y libre. Seguramente algunos de nosotros en el pasado, en nuestras conversaciones en el pasado, recuérdense cuando no éramos creyentes, alardeábamos de nuestro pecado, porque creíamos que entre más mujeres, entre más sexo, entre más licor, entre más maldad, éramos más respetados o admirados. Y hoy en día hay miles de personas sin Cristo con estas mismas formas de pensar. Alardean a boca llena de su pecado. La ignorancia, hermanos, el desconocimiento de Dios los mantiene de esa manera, en tinieblas. La otra causa por la cual la mente y el razonamiento del incrédulo está en tinieblas es esa dureza de ese corazón, su insensibilidad, no tener sentimientos, ni conciencia mental, ni moral. Eso es dureza de corazón. Así como un muerto que no siente nada, un corazón que se ha dedicado a pecar de continuo, de manera voluntaria, finalmente también terminará como una piedra. Corazón endurecido. Creo que todos conocemos este tipo de persona, hermanos. ¿Saben por qué? Porque todos lo hemos sido en algún momento de nuestra vida, duros de corazón, apáticos, indiferentes ante los valores, la moral y la pureza de Dios. No nos interesaba a muchos. Todos vivimos en algún momento de nuestra vida en esa dureza. Una persona dura de corazón es alguien que no tiene impedimento para hacerle mal a otros, porque es insensible al dolor o al daño que le causa a los demás, incluyendo las ofensas a Dios y el dolor a las personas más cercanas. ¿Ustedes creen que una persona sensible espiritualmente, una persona cuyo corazón ha sido procesado por el Señor, se atrevería a ofender a sus padres hasta hacerles salir lágrimas, a entristecerlos? ¿O a tratar mal a una esposa o un esposo que tal vez se desvive por ellos? Eso es lo que genera la dureza de corazón, la insensibilidad. Una persona dura de corazón no siente ninguna culpa, ni menos arrepentimiento por las cosas que está haciendo. No es que usted es muy sensible, por eso es que llora por todo lo que yo digo o lo que yo hago. No mide sus palabras muchas veces, no mide sus acciones. Una persona dura de corazón no escucha ni tampoco comprende la importancia del urgentísimo llamado de Dios para que se arrepienta y enderece su camino. Tal vez también lo hemos vivido nosotros. ¿A cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros, más bien dicho, caímos rendidos a los pies de Cristo la primera vez que nos lo mencionaron? Yo creo que si hay alguno acá, alabado sea el Señor Jesucristo por usted, hermana o hermano. Pero la gran mayoría, hoy estamos acá, por las tantas y tantas y tantas veces que el Señor nos mandó razón con alguien. Endurecemos el corazón. Y en tercer lugar, ¿cuál es la consecuencia de toda esa dureza de corazón, de toda esa ceguera espiritual? Lo que está describiendo Pablo acá, una vida pecaminosa cada vez peor. La lógica del apóstol y obviamente de Dios es que las personas que deciden vivir en su incredulidad, en su continuo pecado, están sentenciados por Dios y por ellos mismos a que su vida cada vez se degenere y se degrade más y más. Miren lo que dice el versículo 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa es la lógica de Pablo.
clara y contundente. Cuando las personas continúan en su pecado, e incredulidad de manera voluntaria, de manera constante, están mostrando que se han vuelto insensibles, que han perdido toda vergüenza. Y el siguiente paso que dan es que entregarse, dice, a la sensualidad y todo tipo de inmoralidad. Pierden el control y sobrepasan todos los límites de buena conducta. Y Pablo es explícito al referirse al apetito sexual desmedido y degenerado que esclaviza a las personas que caen en sus redes. Porque no hay nada que atrape más a las personas, hermanos, que el pecado sexual. Esta palabra acá que usa Pablo, entregaron, da la idea de entregar a alguien, como quien dice a las autoridades, para que lo encadenen o para que lo controlen. Los entregó. Y en este caso lo que quiere decir es que cuando el hombre se entrega a sus deseos, a sus bajas pasiones, se hacen esclavos de su propio pecado, quedan encadenados con ello. En su carta a los Romanos, ustedes habrán leído este pasaje. El apóstol presenta una lista de pecados a los cuales Dios entregó a los incrédulos. Leamos una pequeña porción de ello. Romanos 1, los versículos 26 al 31, leamos rápidamente esto que dice. Miren esta listica. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios, miren, los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y la lista seguía. Con seguridad, mis amados hermanos, que antes de nosotros ser alcanzados por el Señor, o tal vez hoy en día algunos lo estén haciendo, incurríamos en varios de estos pecados. Todavía muchos los están practicando. Mucha gente se pregunta, hombre, ¿por qué fulano de tal cada vez su conducta, su moral va de mal en peor? Cada vez va de mal en peor. Y aquí está parte de la respuesta, mis amados. Cuando alguien se rebela contra el Señor, cuando endurece su corazón ante el llamado de Dios, Él, dice aquí Pablo, los entrega a su propio pecado. Los rebeldes, mire esto, los incrédulos, los rebeldes, están convencidos, creen que son libres y que por eso es que hacen lo que les viene en gana con sus vidas. Se creen libres. Pero lo que la palabra nos está diciendo es algo totalmente diferente. No se están dando cuenta que no es libertad, sino el castigo de Dios que los ha entregado a su propio pecado para que cada día caigan más bajo y se autodestruyan. Pero el que está rebelde ante Dios, el que está enceguecido en su pecado, no lo ve de esa manera. No, yo soy libre, hago lo que yo quiero. Pero mire, es el Señor el que los ha entregado a su propio pecado. Sin embargo, hay otro tipo de personas con otro estilo de vida totalmente diferente. Eso nos lleva entonces al segundo encabezado, la identidad y la vida del cristiano. Totalmente diferente. El contraste entre un incrédulo que no sabe lo que es el temor de Dios frente a un creyente nacido de nuevo es notoriamente marcado, muy marcado.
Mientras que el hombre sin Dios, como lo acabamos de ver, anda en su egocentrismo, en su vanidad, en su locura, esclavo de sus bajas pasiones. El nacido de nuevo está centrado en Cristo y tiene un propósito de vida muchísimo más puro, muchísimo más claro. Pablo destaca en este caso 4 aspectos. Primeramente, su estilo de vida, ¿cuál es? Aprende y vive según Cristo. Dicen los versículos 20 y 21. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Primeramente, aclaremos de que Pablo no está diciendo que estos efesios a los que él se está dirigiendo fueron evangelizados directamente por Cristo, cuando dice aquí que no aprendieron así de Cristo. A lo que el apóstol se refiere con estas palabras es estrictamente al proceso de salvación. Es como decirles, esto no es lo que Cristo les ha enseñado, ni él directamente, ni tampoco sus apóstoles. Cuando una persona o a una persona se le presenta la verdad auténtica del Evangelio, ¿saben qué es lo que está pasando? En realidad se le está presentando es a Cristo de manera directa. Y es el Espíritu de Dios el que les abre y les da el conocimiento y los saca de esa ignorancia espiritual. El Espíritu Santo es el que instruye y dirige al nuevo creyente cuando entra al reino de Dios. En otras palabras, lo que el apóstol nos quiere decir es que si en verdad nosotros hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo está en nosotros, si nosotros hemos conocido el verdadero evangelio, no deberíamos pensar, ni ser, ni vivir como los inconversos. ¿Por qué? Porque como cristianos hemos sido instruidos y formados de manera totalmente diferente. Totalmente diferente. Muchas veces sucede que los hijos, por ejemplo, actúan como actúan porque en muchos casos lo aprendieron de sus padres. Eso sucede mucho entre los inconversos, pero los hijos de Dios debemos vivir no según lo que hemos aprendido del mundo, no según la cultura, la corriente de la cultura, no según las modas, ni según algunas personas, sino según lo que aprendemos de Cristo. Seguramente ustedes por ahí se han topado con algún cristiano que usted le dice, la palabra de Dios dice esto. Ah, no, pero es que mi mamá, mi papá, mi abuela dicen esto otro y son totalmente lejanos a Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién hay que obedecer, hermano? Lo que dice Pablo acá es, Cristo nos instruye y nos enseña de manera diferente, pura. Pero entonces, ¿cuál es la causa de que el estilo de vida de un verdadero creyente sea tan diferente? En primer lugar, porque abandonó el estilo de vida pasado, obviamente. Dice el versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El apóstol le recuerda a los efesios y a todos los creyentes que respecto a su vida anterior, ellos ya fueron rescatados por Jesucristo. El viejo hombre ya murió juntamente con Cristo. Pero por medio de las enseñanzas que han recibido, también han aprendido que es necesario el arrepentimiento continuo. Incluso el término que el apóstol usa acá, despojarse, se relaciona con el hecho de desvestirse, de quitarse como rasgándose una prenda de vestir. Una prenda de vestir que en este caso representa el viejo hombre, el antiguo yo, mis viejas creencias, mis viejos hábitos, mis viejas emociones, mis viejas pasiones. Despójense de todo eso de manera absoluta, dice Pablo. Mi vieja vida antes de convertirme al cristianismo debe de quedar atrás, desecharla completamente.
Ese viejo hombre, ¿cómo era? Era perverso. Permanentemente estaba desviado de lo que se considera moral, estaba desviado de lo correcto, de lo apropiado, de lo bueno. Como lo vimos anteriormente, solo se guiaba, ¿por qué? Por la vanidad y los falsos placeres que le exigían su carne y sus pensamientos corrompidos. Eso fue lo que vimos anteriormente, ¿no? Iglesia, todos tenemos una historia, todos. Todos tenemos un pasado, el cual solo Dios y cada uno de nosotros lo conoce. Pero lo importante aquí es que ese pasado haya quedado en el pasado. Eso es lo realmente importante. Seguramente muchos éramos, de hecho, peor de lo que escribió Pablo en el pasaje de Romanos que leíamos hace un momento. Pero lo fundamental es que ese viejo hombre ya murió de manera verdadera, real. Así es que, amados, examinémonos. Si aquí, por ejemplo, hay alguien que en su pasado creía o practicaba tal vez la brujería, la adivinación, que hoy se viste de muchas maneras diferentes, el mandato es a dejarlo completamente y aprender a creer y a confiar en la voluntad del Señor. Si aquí hay alguien cuyos hábitos eran la mentira, el chisme, robar, codiciar, embriagarse, drogarse, la orden del Señor es a abandonar estas prácticas de manera real con la ayuda de Dios. Si aquí hay alguien a quien la ira, el mal genio, la amargura, los celos, la envidia eran lo que gobernaba su corazón y sus pensamientos, el propósito del Señor es, hermano, que seas libre, que tengas dominio propio de tus emociones y no que ellas te dominen a ti. Eso era el viejo hombre, el del pasado, el anterior. Seguramente aquí hay alguien cuyo pasado ha estado marcado también por la lujuria, por la lascivia, por la fornicación, la homosexualidad, la pornografía, que es algo tan común lamentablemente el día de hoy, etcétera, etcétera, cosas que tienen que ver con la sexualidad. Para esto la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que te alejes completamente de las pasiones bajas que no han hecho más que destruir tu vida, tus relaciones, aún con Dios. Amados, el mandato es claro. Despojarse completamente, dice Pablo, no es a que dejemos un poco de estos pecados. Yo ya no los practico como antes, pastor, cada 2 veces a la semana o cada 8 días, ahora es cada mes. No es a eso, es a despojarse completamente, totalmente de ellos. Miren, ¿quién de ustedes cuando se va a duchar se quita la camisa y se mete con todo y pantalón y zapatos a bañarse? Nadie, ¿no es cierto? ¿Qué hace usted? Se quita toda la ropa para bañarse bien, para ducharse bien, para que quede limpio completamente. Esa es la idea de Pablo. Despójense de todo. Porque, hermanos, si el pecado del pasado, que hay que dejarlo en el pasado, todavía lo estamos viviendo hoy, entonces no es pasado. Sigue siendo mi presente, hermanos. Sigue siendo mi presente. Y como aprendíamos en estos días en la clase de consejería, mis amados hermanos, a veces nosotros le llamamos una pequeña lucha que tengo. Es una debilidad, pastor, que todavía no la he podido superar del todo, pero ahí voy, ahí voy. Llevo 20 años, 30 años en el Evangelio, pero ahí voy con esa lucha, ahí voy con esa lucha. No es una pequeña lucha, hermanos. Es que tenemos un desenfoque de lo que es la verdadera adoración a Dios. Eso es. Y lo que Pablo dice es, no, hay que despojarse completamente de todo eso. No dejar un poquito nomás. Vamos dejando de a poquito dentro del proceso, ¿no es cierto? Pero el punto es llegar a desechar el pecado lo que más podamos, hermanos.
En tercer lugar, la otra causa por la que el estilo de vida del creyente es diferente es porque ha cambiado su forma de pensar. Dice el versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Cuando una persona se convierte al cristianismo, decíamos ahora, desde un comienzo Dios le renueva su forma de pensar, su mentalidad. Y esta renovación es continua en el transcurso de la vida del creyente a medida que es obediente a la palabra y a la voluntad de Dios, hermanos. El cambio de nuestra mentalidad, el cambio de nuestra forma de pensar no es un acto de magia, no es que el pastor o un líder vino y le impuso manos, o la profeta tal o el apóstol tal le tiró el saco encima y ya cambió su forma de pensar. No, va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad a medida de que nos alimentamos con la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios. En Romanos Pablo dice, Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. Para el creyente desligarse o despojarse completamente de su pasado y que haya una verdadera transformación en su vida, primero debe, ¿qué? Entonces, renovar, es decir, restablecer sus inclinaciones emocionales, sentimentales y mentales respecto a Dios y su palabra, porque todo empieza por ahí. Yo puedo cambiar mi forma de pensar en cuanto a gustos. Ya no me gusta carro, me gusta moto. Ya no me gusta casa, me gusta finca. Ya no me gusta casa, me gusta apartamento. Eso es cambiar una forma de pensar en algunas cosas, pero no, acá lo que Pablo está diciendo es cambien su forma de pensar respecto a Dios y su palabra. Miren, en la actualidad, los conceptos que muchos tienen acerca de Dios y su palabra son muy superficiales, incluso confusos. De hecho, muchos inconversos dicen amar y creer en Dios, pero lo que ellos piensan acerca de Dios es que Dios es solo cariño y ternura, puro amor. Dios es el que me trae la buena suerte y por eso me rezo un Padre Nuestro. De hecho, para los cristianos, para algunos cristianos evangélicos, ¿saben qué es Dios? Dios es aquel a quien usted le grita y le reclama y él está en la obligación de obedecerle. ¿Sí se han dado cuenta? Te reclamo y te decreto tal cosa, tan. Y Dios tiene que salir corriendo a hacerle el mandado. Y en iglesias cristianas evangélicas. Y por conceptos y maneras de pensar como estas, respecto a Dios y su palabra, es que vemos creyentes que viven una vida de la misma manera como la vive un inconverso. Nada los hace diferentes. ¿Por qué? Porque su forma de pensar es prácticamente igual. Y lo que esto quiere decir, hermanos, es que nosotros, como creyentes, realmente debemos renovar nuestra mente respecto a Dios y entender con claridad que Dios es Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros somos su pueblo. Nosotros somos los que obedecemos, hermanos. Que hemos sido escogidos y llamados para vivir en santidad, en obediencia a nuestro Salvador. Eso es lo que somos. Ahora bien, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar respecto al Señor, evidentemente, mis amados, evidentemente también va a cambiar nuestra forma de pensar frente a la vida y a cada área de la vida que la conforma esa vida, en todo. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar ante Dios, va a cambiar mi forma de pensar como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo. Cambia totalmente, porque todo empieza por lo que creemos, hermanos. Se dice por ahí que nosotros actuamos según lo que pensamos. Es decir, sus pensamientos son los que establecen sus acciones, ¿no es cierto? Pero hay algo más detrás de los pensamientos que es lo que creemos. Nosotros pensamos según lo que creemos.
y así finalmente terminamos actuando. Y por último, mis amados, ¿cuál es la consecuencia de una vida renovada? De que su estilo de vida es completamente transformado según Dios. Dice el versículo 24, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Mientras que la consecuencia de la vida pecaminosa del incrédulo es que su vida en tinieblas cada día lo lleve de mal en peor, peor y peor, para el creyente las consecuencias de despojarse de su viejo hombre, de cambiar su forma de pensar, es que su vida será completamente renovada, diferente. Y esto es lo que quiere decir vestirse de ese nuevo hombre. Desde el comienzo Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza en santidad y perfección. Pero el pecado que hizo distorsionó esa imagen. Y ahora por medio de Jesucristo, Dios vuelve a crear al hombre a su imagen y semejanza. El nuevo hombre es ese nuevo yo. Aquel que antes había permanecido en tinieblas, ignorante, endurecido, insensible, esclavo de lo sensual, impuro y engañado por los deseos de la carne, ahora ha sido iluminado. Ha sido enseñado en la verdad. Ahora es sensible a su pecado. Ahora es puro en los aspectos de su vida. Es una persona diferente. Aunque antes se había caracterizado por la maldad y el pecado, ahora se caracteriza por la justicia, por la verdad, es decir, por lo que ha sido revelado en el Evangelio de Jesucristo. Esto es todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, juntamente con la salvación. Una transformación real. Una transformación real. No nos ha hecho un remiendo, hermanos. No fue que nos quitó la ropita vieja y nos la remendó y nos la volvió a poner, no. Una pequeña reforma, no, hermanos. Es un cambio de naturaleza totalmente nueva. Así es que, hermano, tú y yo no somos los mismos de antes. No somos los mismos de antes. El Señor nos ha dado un nuevo corazón, una nueva forma de pensar, un nuevo espíritu y una nueva vida. Por tanto, mis amados, vivamos en esa nueva vida. Vivamos la nueva identidad que el Señor Jesucristo nos ha concedido, hermanos. Vivamos de esa manera. Yo no sé si ustedes conocen personas, sobre todo entre los más ancianos se ve mucho esto, que por ejemplo sus hijos, sus familiares, les dan en fechas especiales una mudita de ropa, una camisa nueva, un pantalón nuevo, unos zapatos nuevos, pero ellos guardan esas cosas nuevas en el closet y le siguen dando a lo viejo, ¿no es cierto? Le hacen un remiendo y le siguen dando, aunque esté muy remendado, siguen usando. ¿Y cuál es el decir de ellos? Es que la ropa vieja todavía está buena, hay que usarla hasta que se acabe, dicen ellos. Y ahí está la nueva en el closet. Pero hermanos, en nuestra vida de fe no nos puede pasar esto. No nos puede pasar esto. La vida nueva es para usarla, hermanos, todos los días. No es para que le hagas un remiendo a tu vida, hermano. No. Es para que te despojes, te arranques, te rasgues todo lo viejo y te pongas lo nuevo completamente en su totalidad. En su totalidad. Esa vida nueva no es para guardarla o archivarla o usarla de vez en cuando. Yo me pongo el vestido nuevo. Eso no es para eso, no es la vida nueva, hermanos. Y ya acercándonos al final, ustedes y yo, hermanos, debemos entonces ser ¿qué? Personas diferentes. Yo no sé ustedes cuántos hermanos tienen, cuántos familiares cercanos tienen, cuántos sobrinos tienen, cuántos amigos tienen, con los que tienen esposas, esposos, familias, pero que son inconversos. Le pregunto, cuando usted se reúne con ellos, ¿se ve la diferencia? ¿Tu vida en casa es diferente a la vida de los inconversos?
Porque hermanos, somos un pueblo diferente, somos una especie diferente. El verdadero cristiano es aquel que vive una vida, hermanos, cristocéntrica, que día a día se esfuerza por desechar aquellas cosas pecaminosas con las que cargaba antes. Aquel cuya forma de pensar acerca de Dios y de la vida en general ahora ha cambiado totalmente a la luz de la palabra y porque hay una verdadera relación con Cristo. El verdadero cristiano es aquel que se ha vestido con esa vestidura que le ha heredado, que le ha dejado el Señor Jesús en justicia y santidad de la verdad, como lo dice este último versículo. Así es que, amados, tu estilo de vida no la definen tus amigos, ni tu trabajo, ni tus deseos pecaminosos, ni la moda, ni tu entorno. Tu estilo de vida lo define ¿quién o qué? Nuestra identidad con Cristo. Tengamos siempre eso claro. Con lo que yo me identifico de esa manera es que yo actúo. Eso es lo que define lo que hago y lo que soy realmente cada día. Amén. Los que han leído la carta a los Efesios se van a dar cuenta de que después del capítulo 4, pues obviamente viene el 5, ¿no es cierto? Pero ahí se habla de cómo deben de ser las relaciones de familia, con los amigos, en fin, cuáles deben de ser las relaciones interpersonales en todos sus contextos. Y eso empieza, ¿saben desde dónde? A veces nos leen cuando nos van a dar una consejería de pareja, de familia, solamente vamos a ese versículo. No, pero el consejo real de Pablo empieza desde acá. Vístanse del nuevo hombre. ¿Para qué? Para que todos los entornos y escenarios de su vida sean totalmente diferentes según la buena voluntad de Dios. Y la segunda parte viene dentro de 8 días, Dios mediante. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre bueno, soberano Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Señor amado, por bendecirnos con tu bendita y poderosa palabra, Señor. Una palabra transformadora, Señor. Una palabra que, como tú muy bien lo dices también en la misma escritura, Señor, no regresará a ti vacía, Señor, sino